Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas al Mundo desde el Sur. Les habla Luis Francisco Blandón en Caracas, Venezuela. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, denunció un posible bombardeo perpetrado por Ecuador en territorio colombiano, específicamente en la zona fronteriza, y durante un consejo de ministros televisado, el mandatario informaba del lanzamiento de una bomba desde una aeronave. Afirmó que no se trata de grupos armados, sino de una acción directa que viola la soberanía nacional. El presidente colombiano informó que actualmente se están llevando a cabo investigaciones para determinar la procedencia exacta de la bomba. La canciller de Ecuador, Gabriela Sommerfeld, aseguraba que su país mantiene operaciones militares en la frontera colombo-ecuatoriana con el fin de diezmar a grupos irregulares. Sin duda una situación que tensa las relaciones ya de por sí bastante graves luego de que Ecuador haya empezado una guerra arancelaria a inicios de este año 2026. Vamos a estar hablando de este tema. Antes de recordarles, a través de redes sociales a lo largo del día sondeamos la opinión de nuestros usuarios sobre el tema. Algunos de ustedes ya han participado. Sin embargo, aquí le compartimos el código QR en nuestra emisión para que pueda participar. La pregunta: el presidente Gustavo Petro denuncia que Colombia ha sido bombardeada desde Ecuador. ¿Qué implica esto? Allí están las opciones: violación a la soberanía territorial colombiana, una escalada mayor del conflicto diplomático y comercial, o generar tensión previa también a las elecciones en Colombia, como se ha denunciado ya desde el país, desde esa nación neogranadina. Vamos a estar muy atentos. Si no ha participado, desde este momento puede hacerlo. Revisamos y asociamos las respuestas más adelante. Y es momento del análisis. Me acompaña en la distancia Camilo Alzate, periodista de la revista Raya Colombia. Camilo, muchísimas gracias por tu tiempo con nosotros. Bienvenido. Hola, buenas noches, colegas de Telesur, compañeros, ¿cómo han estado? Muy bien, gracias por tu tiempo con nosotros. Quiero, antes de iniciar el análisis, Camilo, ver precisamente lo que ha dicho el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien anunciaba que se iniciaba esta investigación en torno a los sospechosos bombardeos en la frontera. Esto dijo: se va a investigar bien los modos, muy en la frontera con Ecuador, ratificando un poco mi sospecha, pero hay que investigarla bien, de que están bombardeándonos desde el Ecuador y no son los grupos armados. Ya van muchos estallidos, etcétera. Ya hay una grabación que creo debe hacerse pública. No lo hicimos nosotros, llegó, porque eso proviene de Ecuador. Y hay una cosa extraña que yo le pedí a Trump: actúe, llame al presidente de Ecuador, porque nosotros no queremos ir a una guerra. Ahí estaba el presidente Gustavo Petro. Camilo, bueno, ¿ante qué estamos en este momento? ¿Hasta qué punto esto refleja una ruptura, ¿no?, de los protocolos en materia de seguridad fronteriza y que podría escalar un conflicto de mayores proporciones entre ambas naciones hermanas? Bueno, lo primero es aclarar que no es el primer episodio que sucede en la frontera relacionado con supuestos o presuntos bombardeos que vienen desde el Ecuador. Ya desde el año pasado hay informes claros de que hay fuerzas norteamericanas operando en conjunto con el ejército ecuatoriano en la frontera. La revista Raya reveló algunas de las fotografías de estos miembros del Comando Sur que estaban patrullando y realizando operativos antinarcóticos en la zona fronteriza, en la provincia de Esmeraldas, que limita con el departamento de Nariño, en el sur de Colombia. Y en enero, particularmente el 22 de enero, ocurrió una explosión en un sitio señalado de ser un lugar de procesamiento de narcóticos o de cocaína, también en el departamento de Nariño, concretamente en un lugar conocido como el río Rosario, cerca al resguardo indígena de Inda Zabaleta. Aunque la gran prensa en Colombia aseguró o informó que eso había sido un accidente dentro de ese lugar o de ese complejo en donde se procesaba cocaína, pues nosotros en la revista Raya investigamos, hablamos con sobrevivientes, con testigos y con personas que habían estado muy relacionadas con lo que ocurrió allí, que aseguran que realmente se trató de un ataque con munición teledirigida. Es decir,
un ataque con un misil o con un dron que provocó esta explosión en la que murieron más de 15 personas. 2 días después hubo otra explosión muy similar en un lugar distante a unos 80 o 100 kilómetros de ahí, sobre la costa pacífica, bien al norte, pero también en el departamento de Nariño, que es un departamento fronterizo, en donde también explotó otro lugar señalado de ser un complejo de procesamiento de drogas. Las características de estas explosiones, el cráter que dejaron en la tierra, los árboles partidos, la forma como se partieron los árboles, la magnitud de la explosión y el hecho de que se produzcan en un contexto en donde hay operaciones conjuntas entre los Estados Unidos y las fuerzas ecuatorianas y múltiples declaraciones públicas del presidente Donald Trump diciendo que él va a bombardear a los narcos, que él va a atacar los complejos en donde se produce cocaína, que él va a declarar a los carteles de la droga como enemigos y como objetivos militares de los Estados Unidos, pues hacen creer que realmente se trataron de ataques encubiertos realizados desde el Ecuador o presuntamente desde el Ecuador con apoyo de los Estados Unidos. Lo que acaba de ocurrir hoy o lo que se acaba de revelar hoy, que hubo otro bombardeo, un tercer bombardeo con una munición que en esta oportunidad no explotó y que quedó la bomba allí sobre una tierra campesina en la frontera ya del lado colombiano, pues nos ratifica en que sí hay una política del vecino país de atacar y de bombardear lo que ellos consideran que son complejos productores de cocaína o asociados a los grupos armados colombianos. Sí, y desde el lado ecuatoriano también se han pronunciado al respecto. El presidente Daniel Noboa expresaba lo siguiente: presidente Petro, sus declaraciones son falsas. Estamos actuando en nuestro territorio, no en el suyo. Nosotros no daremos un paso atrás. También la canciller ecuatoriana, Gabriela Sommerfeld, decía: lo que puedo confirmar es que el Ecuador en efecto tiene operaciones de ataque a campamentos de grupos irregulares. No son ecuatorianos, son grupos que pasan nuestra frontera desde Colombia, pero están ubicados en territorio ecuatoriano. ¿Qué decir de estas afirmaciones, Camilo, teniendo en cuenta, bueno, esta crisis diplomática, crisis que vulnera de alguna manera la soberanía colombiana? Bueno, yo no soy quien para opinar sobre las declaraciones de los oficiales del país vecino. Eso le corresponde pues al gobierno colombiano. Pero sí había por allí un tuit, un trino del hermano de Noboa bastante comprometedor, porque básicamente decía palabras más, palabras menos, que la molestia de Petro era porque estaban bombardeando a sus amigos. Eso es un poco reconocer de manera implícita que sí fue Ecuador quien lanzó esa bomba, que apareció del lado colombiano, y que probablemente fue el Ecuador quien lanzó las 2 bombas anteriores que mataron 27 personas en el departamento de Nariño, en lugares asociados o señalados de ser entables para la producción de narcóticos. Hay que decir que esta crisis diplomática no es nueva y se viene escalando desde el año pasado, cuando Noboa declaró una subida unilateral de los aranceles y cerró la frontera. Ahí hubo una tensión bilateral. Después Noboa estuvo en una cumbre en Panamá en donde también estaba el presidente Petro, pero no se cruzaron y Noboa regresó de urgencia al Ecuador. La prensa ecuatoriana reportó ese regreso de urgencia de Noboa, que fue en enero de este año, al Ecuador, un poco especulando con que había allí planes para atacar a Colombia, y un político de oposición ecuatoriano, que es Andrés Araúz, dijo que el regreso se trataba porque el Estado Mayor del Ejército ecuatoriano se le estaba oponiendo a Noboa en un intento de crear un escenario bélico contra Colombia. Ahora, esto es la versión de un político de oposición, pero ocurre, vuelvo e insisto, en este mismo contexto de tensión diplomática, de calentar la frontera, de calentar las relaciones, con el pretexto siempre de la lucha antinarcótica, de la lucha en contra de los carteles de la droga, que pues ahí sí, esta ya sí es mi opinión personal y no...
empezar por los puertos ecuatorianos que están exportando el 70% de la cocaína, muchos de esos cargamentos en los barcos que llevan los bananos de la empresa familiar del presidente Noboa. Entonces, pues si él quiere combatir el narcotráfico, pues debería empezar por combatirlo en la empresa que él posee o que su familia posee y que es de donde han salido buena parte de los embarques que llevan cocaína para Europa. Sí, ahora sin duda es una situación y una tensión arancelaria, ahora trascendiendo a este tema de la seguridad, Camilo, preguntarte porque directamente en la opinión pública, incluso en algunas reacciones que se han visto desde Colombia, que bueno, que esto pretende también, digamos, hacer una especie de injerencia dentro de un ambiente electoral en Colombia. Tenemos, por supuesto, en la frontera también comunidades campesinas protestando precisamente por estas medidas unilaterales de Ecuador sobre los aranceles a productos colombianos. Y mencionan esto, ¿no? De que efectivamente se trata de tratar de alguna manera incidir en los próximos comicios presidenciales en Colombia. ¿Cómo has visto también la reacción y por supuesto la crítica, ¿no? Desde Colombia sobre este escenario? Sí, bueno, yo creo que no es un secreto que los Estados Unidos han tratado de intervenir en las elecciones colombianas y en la política del país desde que Donald Trump llegó a la presidencia. Nosotros lo hemos reportado ampliamente en la revista Raya, hay intentos de desestabilización, intentos de golpe de Estado, después vino la desertificación en la lucha contra las drogas, que metieron a Colombia en esa lista de países parias, en donde está Afganistán y otros países que ellos dicen que no contribuyen en la lucha contra las drogas. Luego le quitaron la visa al presidente Petro y finalmente lo meten en esa lista Clinton, o la lista OFAC, que es de las personas que supuestamente tienen vínculos con el narcotráfico sin ninguna evidencia, pues porque no existe ninguna evidencia pública conocida de que Petro tenga vínculos con organizaciones de la droga, como sí existe con el presidente Noboa, ¿no? Porque, insisto, su familia y las empresas de su familia han resultado involucradas en el tráfico de cocaína a Europa. Entonces, toda esta presión diplomática de parte de los Estados Unidos buscaba generar un clima para intervenir en la política colombiana. Y ahora, obviamente, para intervenir en las próximas elecciones, como ya lo hicieron en Salvador y como ya lo hicieron en Honduras y como ya lo hicieron en Argentina. Noboa es una ficha más de esta estrategia que se está consolidando en Washington con lo que Trump llama el escudo de protección de las Américas y que quiere resucitar esa fallida lucha antidroga, esa fallida guerra contra las drogas que ha sido un fracaso en todo el continente y que solamente ha dejado muertos, como un pretexto para intervenir. Trump no solamente ha dicho que quiere bombardear a Colombia, ya ha bombardeado lanchas que él asegura que llevan droga, otros dicen que ahí lo que van es pescadores, sino que también quiere hacer operaciones terrestres, no solo en Colombia, sino también en Venezuela y en México. Algo a lo que se ha opuesto la presidenta Claudia Sheinbaum. Este tipo de operaciones que estamos viendo ya directamente a través del Estado ecuatoriano, como una suerte de proxy o de sustituto, pues están encaminadas a la estrategia de Washington. Hay una clara coordinación con Washington. El Comando Sur tiene desplegadas fuerzas ya en la frontera, por lo menos desde diciembre del año pasado, como lo revelamos nosotros en la revista Raya, que publicamos las fotos. Entre octubre y noviembre llegaron dotaciones militares a la base de Manta, con unos aviones y unos buques que llegaron hasta allá con material militar. Y ya hubo en enero, el 27 o 26 de enero, hubo ya una declaración conjunta del vicesecretario de Seguridad de los Estados Unidos, de Defensa de los Estados Unidos, y de la canciller ecuatoriana y de los altos mandos militares ecuatorianos, diciendo que era un hecho las operaciones conjuntas. Entonces ellos no han ocultado esto. Me parece a mí que es una política bastante clara y bastante evidente, en la cual pues estamos inmersos en este momento. Sí, sigue la confrontación, muy atentos a toda esta tensión y sobre todo a esta investigación que realiza el gobierno colombiano en torno a todo este incidente. Camilo, se entiende el análisis. Muchísimas gracias por tu tiempo con nosotros. Gracias a ustedes, compañeros.
Un gran abrazo. Camilo Alzate, periodista de la revista Raya en Colombia, hablando pues de esta situación que por supuesto preocupa a ambos lados de la frontera, sobre todo a las comunidades campesinas allí en la zona fronteriza. Vamos a hablar precisamente de cómo ha sido también la respuesta del pueblo ecuatoriano y el pueblo colombiano ante los aranceles impuestos por Ecuador. Ya regresamos. Gracias por seguirnos en El Mundo desde el Sur, hoy hablando de Colombia y Ecuador con esta tensión en materia de seguridad, también en materia arancelaria. Transportistas fronterizos ejecutan bloqueos indefinidos en protesta contra los nuevos aranceles comerciales, una medida de fuerza que paraliza el tránsito de carga pesada. El sector exige al gobierno la derogación inmediata de las tasas impositivas. El gobierno, o por lo menos el comercio bilateral entre Ecuador y Colombia, enfrenta esta severa crisis debido al bloqueo indefinido del puente, específicamente el puente internacional de Rumichaca, por parte de transportistas de carga pesada. Como vemos acá en este reporte de nuestro multimedio, rechazan la escalada de aranceles entre ambas naciones, un conflicto que se origina tras la tasa de 30% impuesta por Daniel Noboa a las importaciones colombianas en enero, medida que Ecuador elevó recientemente al 50% y ante la cual Colombia ha anunciado gravámenes recíprocos. En tanto, los manifestantes ya están advirtiendo que van a mantener la presión. El Ejecutivo ecuatoriano defiende todavía los aranceles como una herramienta necesaria, han dicho, ante la falta de cooperación fronteriza contra el narcotráfico por parte del gobierno de Gustavo Petro. Me acompaña Marcel Merizal de Guerra, analista y consultor político, docente titular de la Universidad Central del Ecuador, para analizar el tema. Muchísimas gracias, Marcel, por tu tiempo. Bienvenido. Hola Luis Francisco, una buena noche para ustedes. Pues acá en Ecuador comento que igual la preocupación es bastante fuerte. Los sectores sociales, políticos, económicos están también divididos, por decirlo de alguna manera, pues como se sabrá, hay grupos que están ligados al poder, industriales, empresarios, exportadores, que apoyan las medidas impuestas por el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa. Pero también existen sectores populares que están dedicados al transporte, al comercio minorista, al trabajo en frontera, que por supuesto han levantado su voz de protesta. Entonces la situación es bastante compleja, Luis Francisco. Ahora, ¿cuál es el impacto que estás viendo? Porque obviamente desde que se inició pues estos aranceles o que se han afirmado desde el gobierno de Daniel Noboa, pues obviamente han tenido reacciones tanto de Colombia como de Ecuador, pero quisiera que me compartieras un poco a tu criterio cómo ha sido el impacto real en estos meses desde que se inicia a través de Daniel Noboa estos aranceles contra Colombia. Pues yo creo que había que subrayar que hay un mayor desempleo en frontera porque la gente que está dedicada al comercio minorista, que es la que va hacia Colombia especialmente y compra especialmente productos elaborados en base a café, en base a chocolate, caramelos, cuadernos, útiles de oficina, ha dejado de comerciar, ¿no? Ya no puede ir en su carrito, traer cierto tipo de mercadería para poder comercializarlo, especialmente en ciudades pequeñas y también en la ciudad de Quito. Entonces, todo esto está significando que el desempleo en el Ecuador se va agravando, el comercio va quedando en frontera y también en ciudades aledañas como Ibarra, por ejemplo, como en Cayambe, Cotacachi, y cerca, pues en Quito, por supuesto, va quedando, decía, con mayor desempleo. Ecuador sufre un problema gravísimo, ¿no? Que tiene que ver con el tema de la seguridad, con el tema del desempleo y la poca inversión también, o nula inversión en el sector salud. Entonces, todo esto como que va confluyendo, va convergiendo y va agravando la situación. La gente en este momento, especialmente de la frontera, siente que no está cuidada ni protegida por el presidente de la República. Y más aún en este contexto de un enfrentamiento torpe, totalmente ciego, con el pueblo colombiano. Leí hace un momento las palabras del presidente de la República y de la señora canciller de la República, la señora Gabriela Sommerfeld, que están un poco diciendo que Ecuador va agravando esta situación de crisis
de tensión diplomática y va llevándole también a un campo muchísimo más peligroso. No sé si, Luis Francisco, lo analizo rápidamente para que los amigos, amigas tengan mayores elementos de juicio, ¿no? Sí, claro que sí, Marcel, por supuesto, con todo gusto. Me ha llamado la atención, me ha llamado muchísimo la atención las palabras del presidente de la República de hace apenas 5 horas en Ecuador, que dice una frase que fue típica del año de 1996 durante el gobierno del señor Sixto Durán Ballén, presidente de la República que enfrentó el conflicto con el Perú. Y él dice, el presidente de la República, no actual, señor Daniel Noboa, dice, en este conflicto ni un paso atrás, que fue el estribillo, la frase de guerra, si usted quiere, para poder enfrentar a la agresión peruana. Ni un paso atrás. Y lo está reviviendo como mito este momento el presidente de la República para decir que no va a parar en todas las acciones que tiene que realizar en frontera para poder controlar al narcotráfico que es promovido, lo cual sigue siendo una locura desde el país vecino, desde Colombia, ¿no? Lo cual, si nosotros leemos entre líneas, es un reconocimiento tácito hacia lo que está ocurriendo en frontera. El presidente Gustavo Petro ha dicho que 27 personas fueron calcinadas, así utilizó las palabras, ¿no? En territorio común entre Colombia y Ecuador, luego de un ataque aéreo con bombas. Entonces, claro, los grupos irregulares no tienen aviones, los grupos, no sé, los grupos que están al margen de la ley, los narcos no tienen aviones, y la situación es ahí un poco más compleja, ¿no? Decía, pero también llama la atención las palabras de la canciller Gabriela Sommerfeld, porque ella utiliza otra cuestión que también deberíamos estar atentos. Le llama al presidente de la República de Colombia, el señor Gustavo Petro, que abandone las redes sociales y pase a la vía diplomática. Es decir, que haga público su parecer mediante comunicaciones oficiales de Cancillería a Cancillería, de gobierno a gobierno, para formalizar este conflicto. Ahora la gente dirá, pero esa es la vía diplomática regular. No, señores, lo que está intentando es posicionar un conflicto abierto en este momento entre ambas naciones, lo cual podría significar paso, no sé, a una respuesta inclusive de carácter bélica, que eso sería una locura, ¿no? Quieren formalizar este conflicto. Entonces ya le está pidiendo a la señora Sommerfeld que deje la vía de redes sociales, que ha sido prudente de parte del presidente Gustavo Petro, porque hasta que no se investigue todo, hasta que no tenga todos los elementos de juicio, no puede hacer ningún reclamo por la vía diplomática, y este momento no es conveniente. ¿Por qué razón? Porque Ecuador, como todo el mundo lo conoce, tiene el respaldo en este momento de Estados Unidos para realizar operaciones no solamente militares, sino operaciones psicológicas entre la población, para ir convenciéndoles, persuadiéndolos de que este momento en el norte, en Colombia, están los enemigos, están las personas que están liderando los grupos paramilitares, los grupos delictivos de narcotráfico que afectan al problema ecuatoriano. Y con esto calentar el escenario, ¿no es cierto?, tanto de la política interna ecuatoriana, que estamos a 8 meses de nuevas elecciones de gobiernos nacionales, así como las elecciones de Colombia. ¿Para qué esto? Para garantizar, por favor, que en Colombia no vuelvan a estar en los distintos gobiernos, ¿no es cierto?, seccionales o nacionales, gente de una faz mucho más progresista. E igualmente en Ecuador, déjeme subrayar también este dato, ¿no? Le tenemos al principal opositor del presidente de la República, el señor Aquiles Álvarez, quien es alcalde de la ciudad de Guayaquil, que está preso en una de las cárceles más complicadas del Ecuador, ¿no?, que es la cárcel La Roca. Pero el día de hoy mismo, al amanecer de este día martes en Ecuador, se allanó tanto la oficina municipal cuanto la casa particular, el domicilio, también de Cristian Zamora, quien es el alcalde de Cuenca, y es otra persona que también le está diciendo al presidente de la República estos particulares de estos enfrentamientos, de que no hay un combate real al narcotráfico en el Ecuador y que todo es una ficción. Entonces, si nosotros sumamos todos estos elementos, podemos observar cómo es que el conflicto va a ir escalando posiciones, y una vez que se formalice como lo está pidiendo la canciller Gabriela Sommerfeld, por supuesto entraremos a un nuevo escenario
que posiblemente incluya al menos operaciones psicológicas previas a un conflicto que podría, no soy creyente, pero que Dios no lo quiera, llegar a un tipo de escaramuza bélica también, lo cual es una locura, es impensable. Sin duda, sin duda. Y Marcel, ya por último, me quedan pocos minutos para terminar la emisión. Quería preguntarte lo que hemos comentado acá también en nuestro multimedio, que ha sido una crisis multidimensional en el Ecuador. Seguridad, ha sido económica, también el tema energético y por supuesto el tema político. Entonces, preguntarte también la crítica, porque muchos dicen que es una medida, una estrategia política para desviar precisamente la atención de los problemas internos del Ecuador, un intento fallido de estabilizar la economía a costa del comercio bilateral con Colombia. ¿Estás de acuerdo? A ver, yo creo que es mucho más complejo esto, ¿no? Militarmente se utiliza siempre el término cortina de humo, que por supuesto se traslada a la política, es decir, botar una bomba de humo para que la gente no vea lo que viene detrás. Y entonces se dice que este tipo de violencia que en este momento está ocurriendo en Ecuador es una especie de cortina de humo, pero yo creo que es mucho más complejo. Tiene que ver con las propias relaciones que se viene denunciando a nivel interno y externo, internacional, acerca de las potenciales, llamémoslo de alguna manera, relaciones de la familia presidencial con grupos narcotraficantes, lo primero. Y segundo, intentar reajustar política y económicamente el Ecuador después de un periodo grande que tuvimos de 12 años de un gobierno progresista al mando del señor economista Rafael Correa, donde hubo una redistribución de la riqueza, donde existieron una serie de políticas sociales que no les dejaron muy contentos a la gente que está en el sistema financiero, ¿no? Que no les dejó muy contenta a la gente que está en el comercio interno y el comercio externo, a pesar de que los bancos, por ejemplo, durante ese tiempo hicieron uno de sus mejores negocios. Entonces, como que están reajustando. Mira que es particular lo que estamos viviendo en Ecuador en este momento, ¿no? Una flexibilización laboral, que es una locura igualmente si nosotros analizamos en el concierto mundial de los derechos de los trabajadores y los logros de los trabajadores. ¿Cómo es que en el Ecuador ahora se puede trabajar hasta 10 horas y de acuerdo a la voluntad, 10 horas diarias, ¿no? De acuerdo a la voluntad del empleador. Entonces, todo eso tenemos que analizar también. No solamente existe una cortina de humo, sino que existe un proyecto político detrás, un proyecto político-económico detrás, que por supuesto se ajusta, converge con la política de Donald Trump, que es de hacerse de esta parte de América Latina para esta extrema derecha, este hiperliberalismo, ¿no? Que no le queda más, decía el presidente de la República, al presidente de la República norteamericano, Donald Trump, porque va perdiendo peso a nivel internacional frente a potencias mundiales como la China y por supuesto también como Rusia. Entonces me parece que hay este reacomodo geopolítico mundial, pero también se lo siente a nivel de un país que parecería insignificante, pequeño como Ecuador, pero que resulta ser un enclave político estratégico para Donald Trump y por supuesto para todos los gobiernos de derecha en América Latina y por supuesto también para todos los grupos políticos que están en el hiperliberalismo. No es casual, Luis Francisco, que tengamos hacia El Salvador al señor Nayib Bukele, en Ecuador al señor Daniel Noboa y hacia el sur al señor presidente de la República, que por supuesto parece ser un demente, ¿no? Entonces, todo eso va convergiendo, Luis Francisco. Sí, sin duda es un escenario que complejiza aún más las relaciones no solamente comerciales, sino de seguridad con toda la región, Marcel. Muchísimas gracias, muy atentos a este escenario. Marcel, gracias por tu tiempo con nosotros. Un abrazo, Luis Francisco. Una buena noche. Igualmente, Marcel Merizal de Guerra, analista y consultor político. Y bueno, la pregunta también que consultábamos con ustedes, el presidente Gustavo Petro denuncia que Colombia ha sido bombardeada desde Ecuador. Esto implica, y bueno, ahí está, 71% dice violación a la soberanía territorial colombiana y más abajo con un 24% generar tensión previa a las elecciones en Colombia. A todos ustedes, gracias por estos comentarios, muy atentos del escenario. Nosotros nos despedimos, www.telesurtv.net, siempre con una perspectiva del mundo desde el sur. Soy Luis Francisco Blandón, gracias por seguirnos.